Que a lo que me quiero referir, que es algo que bueno, ya lleva cerca de democratizado como tal a la sociedad, lleva aproximadamente 3 años. Es más, lo he revisado hoy. Mi primer vídeo hablando de ChatGPT lo subí, no, ahora no recuerdo si es en marzo o en abril del 23. O sea, es mi primer vídeo hablando de 3 prompts para ChatGPT. Y, ostras, ya llevamos tiempo, cada vez vamos ampliando muchísimo más la gama de inteligencias artificiales que nos facilitan mucho la vida, la inversión cada vez más alta. Esto en bolsa, Anthropic, seguramente, pues no lo sé, Anthropic ha evolucionado muchísimo. Pues déjame que te diga, porque ahora que has comentado la bolsa, es una cosa que está muy a la orden del día en cuanto al mercado bursátil, porque la bolsa está creciendo mucho el nivel de cotización que tienen todas las empresas de inteligencia artificial, pero los inversores desde fuera lo estamos viendo como una posible burbuja como hubo con la del punto com. ¿Por qué? Porque los contratos van circularmente entre muchas empresas, pero son las mismas empresas realmente. Entonces, ese dinero sigue siendo el mismo, pero las valoraciones siguen subiendo sin tener una... Porque claro, ellos firman como, no, es que en 2030 vamos a facturar 100.000 millones, ¿vale? Pero ¿y ahora? Mm. No, ahora no. Ahora estamos perdiendo pasta. Pero el mercado la sigue valorando muy bien. Entonces, ahí hay una posible, no sé si va a haber, si quieres me lo miro un poco para el siguiente día, no sé si habrá una posibilidad de burbuja como en el punto com. Lo dudo porque no hay tanta inversión ahora mismo ahí, porque la inversión está muy dividida ahora mismo en oro y en otras cosas, por el tema de la incertidumbre. Pero, o sea, eso que dice de la IA, por lo mismo en el mercado bursátil hay un problemilla. Sí, pues pasa un poquito como bueno, pasó con el metaverso, ¿no? Que parecía que eso iba a ser. Y bueno, creo que es Mark Zuckerberg, creo que se gastó como 30.000 millones de euros, una cosa así. Y, ¿sabes? Pero que ahora se lo está gastando en base de datos para la IA. Ya, claro. Pero Entonces, eso, claro, ya. ¿sabes? Es que me refiero que todo es. Por ejemplo, Jorge va a empezar una empresa, ¿no? La Jorge empresa es la mejor empresa del mundo. O sea, yo empecé vendiendo gorras de China. ¿Sabes? De las gorritas que venían con los animalitos. Ese fue mi primer Claro. emprendimiento. Entonces, yo era uno de los que vendía por aquí. Y yo cogía mi bicicleta y la llevaba por todo el pueblo. Y vendía gorritas. La compraba en 5 y la vendía en 15. Y yo me quería hacer millonario con las gorras. Sí. ¿Sabes? Después te das cuenta de todos los problemas que hay para todos. Pues la IA, habrá muchas cosas que estén bien, otras que están mal, evidentemente. Pero yo creo que la IA se quedará más como una herramienta que no como una destrucción de trabajo. Así todos vamos a ser más productivos, desde mi punto de vista. Pero con el matiz que tú has dicho, ¿eh? Bueno, al final creo que eso, que es lo que quizás más a mano tiene la población en general, o al menos lo que se ha vendido, ¿no? Que es lo más factible. Es cierto que, bueno, a raíz de las conversaciones estos días con Pablo y demás, que al final es uno de los motivos también por lo que me inician ese proyecto, porque sé que me iba a enriquecer tanto de, del aporte de uno como de otro, que hay mucha diversidad, ¿no? En esto de la IA y que hay muchas opciones de poder ayudarte de ella y es cierto que tienes que intentar darle los pasos muy concretos, ¿no? Y ayudarla mucho en ese aspecto, pero bueno, al final te da un resultado bastante bueno en la mayoría de los casos. Sí. No. A ver. En cuanto a los pasos correctos, realmente muchas veces no es ni siquiera necesario. La propia inteligencia artificial es la que te va llevando un poco por el camino. Eh, es verdad que, bueno, antes comentabas un poco que eso me gustaría traerlo como tema en otra charla, que es el problema que está generando la inteligencia artificial en el trabajo, ¿vale? Yo se lo voy a dar un dato, no voy a decir no voy a decir de qué es ese dato, pero ya hay aproximadamente un 56%. No voy a decir de qué, ni en qué contexto, ni absolutamente nada. Pero básicamente lo que tú dices, realmente al final la inteligencia artificial más básica no, es una buena, está bien, no está mal, es ChatGPT. También tenemos el problema de que ChatGPT alucina muchísimo. Es decir, tú puedes convencer a ChatGPT de por qué es buena idea tomarte un vaso de lejía. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con, con eso. Pero sí, al final la inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse. Es algo
ya se está integrando incluso en electrodomésticos, incluso no sé a qué nivel, pero bueno, antes se integraba en electrodomésticos, la inteligencia artificial no es algo nuevo, eso es algo que lleva años y años y años, pero ahora ha venido como al pueblo, ¿no? Es como ese ente que ha venido al pueblo y la gente pues está pudiendo usarla. Y al final, pues a nosotros nos ha servido para, bueno, dependiendo en lo que valoremos mi tiempo, pues si nos hemos ahorrado dinero con el logo o no. Seguramente sí. Pues mira, te voy a comentar, porque has comentado lo del trabajo, y te voy a hacer una pequeña pincelada de lo que se nos viene, ¿vale? Seguramente conocéis la empresa UPS, ¿verdad? Sí. Vale. Pues UPS este año ha despedido que lo he buscado porque yo tenía en mi cabeza 40.000 personas, pero no han sido 30.000 personas. ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos ahí una pequeña pincelada, que se matizó el despido como por tener una menor colaboración con Amazon, pero luego también se han visto que han hecho muchos procesos más automáticos, que han robotizado parte de la fábrica. Ya, entonces tú imaginaros, no sé si en Estados Unidos 30.000 personas, no sé qué porcentaje de la población es, eso es irrisorio, pero en España, si empezamos a despedir a esta cantidad, ya tenemos un tanto por ciento de parados grandes, 2 millones de parados. Tía, ¿Quiere que entremos? sí, bueno, estamos ahí en el punto, pero matiza. No, me gustaría hacer un inciso, ya que Pablo al final es el experto en este tema. Con el tema de la IA, ¿cómo crees? Porque creo que hay mucha preocupación también, ¿no? en la sociedad, porque al final yo suelo leer mucho X, ¿no? Lo que siempre anteriormente era Twitter, y ahí se incluye a Grok, que es como le han dado nombre a esta IA dentro de esta aplicación. Y he visto casos también de cómo incluso sin filtro ninguno hay gente que ha llevado al extremo la IA, incluso pidiendo una serie de requisitos o intentando llevar por un camino bueno, no sabría cómo definirlo, pero cosas muy concretas que ya ponen en peligro la privacidad de cada persona. Entonces, Sí, turbios, ¿no? Cosas un poco más turbias. claro, entonces, ¿cómo podríamos resolver no sé? A ver, yo siempre, al final es como todo, al final es una herramienta. Si tú a un mono le das 2 pistolas, ¿qué va a hacer el mono? ¿Sabes? Es como decir, a lo mejor no estoy tan seguro de que Jorge tenga las facultades o capacidades de manejar una bombona. No le voy a vender una bombona. Voy a quitar las bombonas del mercado, las voy a regular, ¿sabes? Para que al final es una herramienta, es algo que ha venido. Obviamente hay muchísima gente que le va a dar un mal uso, obviamente hay muchísima gente que la va a usar para hacer cosas buenas, incluso ya la inteligencia artificial, pues como sabemos, ha entrado ya en los aspectos de medicina, en cirugía, etcétera. Al final se están haciendo cosas muy buenas. Va a haber lo de siempre, que van a hacer cosas malas y turbias y extrañas. Claro, siempre. Al final, todo dentro de algo, todo tiene un objetivo bueno y un objetivo malo. Al final, es muy difícil de regular eso, aunque bueno, ya muchísimas inteligencias artificiales. Si tú le hablas de que ciertos temas, pues no se limita. ¿Qué pasa? Porque al final Grok es una inteligencia artificial que todos sabemos que ha desarrollado X. X está detrás de Elon Musk. Elon Musk, un personaje muy característico. Entonces Elon Musk, si se caracteriza por algo, es por no poner filtro a nada y por luchar un poco, ¿no? Por esa libertad de expresión y tal. Y yo que al final la gente lo usa para cosas chungas. Está claro. Igualmente, Grok es una pedazo de inteligencia artificial. A mí, en lo que lo he probado en cosas básicas, incluso me está llegando a gustar un poquito más que ChatGPT. Creo que ChatGPT cada vez se está quedando más atrás. Gemini, en que ciertos temas lo ha apartado.
Pero bueno, al final, entrando un poco en lo que me estabas diciendo, me reitero, que es que con este bonsai lo podemos ver y disfrutar su maleza, su hoja, su rama, o te lo puedo tirar a la cabeza, ¿sabes? Es que al final es muy Ya, difícil de regular eso. Y limitaría, porque es cierto que también recientemente se ha hablado del tema de la regularización del uso de aparatos digitales en colegios, institutos, en menores de cierta edad. ¿Limitarías el uso de la IA, por ejemplo, para la educación en ciertos aspectos? ¿O lo limitarías para poder utilizarla a partir de una edad? ¿O crees que esto, no sé? Ok. Hemos entrado en el trabajo, ahora entramos en la educación. Eh, voy a ser completamente sincero, completamente transparente, voy a decir lo que pienso y lo que tienen toda la pinta de que vaya a pasar, ¿vale? Hace unos meses fui a dar una charla ahí a la oficina de empleo, no recuerdo si era la oficina de empleo, básicamente por un ayuntamiento, de inteligencia artificial, sobre todo para personas un poco más mayores. Y me preguntaron, básicamente una de las cosas que salió es esta pregunta. Y yo primero no limitaría algo que puede hacerle bien a un niño, puede hacerle bien a una persona, a un profesor, a quien sea. Yo pues, tengo mi novia es maestra y yo se lo he dicho, ostras, te he hecho maestra, creo que en el peor momento del mundo. ¿Vale? Ahora tú piénsalo como padre que tienes hijos. Si existiera una inteligencia artificial que se adaptara perfectamente a la manera en la que tu hijo aprende historia, por ejemplo, un profesor que entendiera perfectamente cómo tu hijo debe aprender lengua, otro para matemáticas, no como ahora pasa en primaria que hay un profesor para todo, ¿no? Que me parece bien o mal, no lo sé, eso no voy a entrar en eso. Al final tú tienes al mejor profesor con toda la información que existe y encima le estás dando el contexto de cómo tu hijo aprende, que al final es que ya directamente hay una ventaja competitiva en tener solo un profesor para una asignatura específica en un terreno que tener un profesor en una aula con 30 personas y 30 niños gritando. Eso ya es una ventaja competitiva. Entonces imagínate que eres joven todavía, somos jóvenes, no tenemos hijos, pero imagínate que eres padre. Cuando tú tengas un hijo, tú vas a querer que él reciba la mejor educación que existe, ¿no? Es decir, si te puedes incluso permitir pagar, aquí que tenemos cerca, ¿no? El Colegio Internacional de Sotogrande u otro tipo de colegio privado, porque tu hijo va a recibir una educación, que ahí tampoco estoy de acuerdo, súper increíble por ser un colegio privado, ¿tú qué preferirías? ¿Que tenga esa educación de calidad o que al final entre en lo que es la normalidad y un poco la rueda de siempre? ¿Prefieres que tu hijo aprenda de todo con un profesor especializado en cada caso? Olvídate de que es una inteligencia artificial. ¿Prefieres que aprenda de todo con un profesor especializado en cada caso que conoce perfectamente cómo piensa y cómo actúa ese niño, cuál es su mejor manera de aprender? ¿O prefieres que ciertos profesores que van allí y cobran 1.500 euros, les den materias, lleguen a los 60, se jubilen y todo siga igual? O sea, ¿qué preferirías para la educación de tu hijo? Hombre, mirándolo así, creo que está claro, ¿no? Pero también sería bueno que esa IA tenga tanta información acerca de un menor de edad o, bueno, sí, al final de un niño en ese caso. Sí, sería bueno que tú, hombre, al final entiendo y probablemente salgan inteligencias artificiales más centradas en sistemas educativos, para centros educativos, un poquito más reguladas por ciertas cosas. Al final aquí tiene que haber una reforma prácticamente de todo. El sistema educativo. Bueno, el sistema educativo lleva siendo el mismo de que mi abuelo iba al colegio, ¿sabes? Que tenía que hacer 19 kilómetros nadando y tal. Entonces, vivimos exactamente en el mismo punto a nivel de educación. Pasó en nuestra edad, no sé si a ti te tocó, lo que llamaron el TIC aquí en Andalucía, que nos regalaron un ordenador, que el ordenador valía más para clavar clavos en una madera que para usarse. Y una mochila. Yo jugaba al Tetris, si no me equivoco.
Claro, bueno, por lo menos, ¿sabes? Fue Por lo menos. Entonces, bueno, al final se hizo una reforma, se pusieron pizarras digitales, eso era como una locura en su momento. Al final, pizarras digitales ya es algo básico dentro de un aula, ¿sabes? Entonces creo que al final es todo que vaya entrando dentro de la lógica y dentro del sistema educativo. Yo, si puedo ser un poco, no sé, ¿cómo llamarlo? Polémico. Yo creo que los profesores le quedan muy poco, ¿vale? Creo que a las escuelas se va a ir a socializar y a aprender las típicas cosas que puede aprender un niño en lo que es el recreo. Y creo que la inteligencia artificial va a avanzar hasta ese punto, porque ahora mismo tenemos una inteligencia artificial que todavía no piensa, piensa poco, ¿vale? Pero llegaremos a tener esa inteligencia artificial que tenga un sentido cognitivo, incluso que tenga la capacidad de relacionarse con otras inteligencias artificiales, compartan datos entre ellos y bueno, se forme como un ecosistema y eso no estamos tan lejos, ¿eh? Es que parece que esto es una locura, que es una película, pero no estamos tan lejos. Pues mira, yo quería matizar dos cosas que estoy muy de acuerdo, porque además has mencionado justo lo que tenía apuntado, y era que yo estoy de acuerdo en que los niños se formen con IA, porque creo que no hay nada más que tengan más información, porque muchas veces me ha pasado que un profesor nos ha contado algo y luego ya esa información estaba pasada o no era la real. O el profesor de historia te lo ha contado según a él le venía bien en su momento a nivel político. Exactamente. Entonces, todos esos matices con la IA entiendo que se van a quitar, pero sí que he apuntado aquí que habrá carencia de lo que es la enseñanza personal, las relaciones personales con un profesor, la autoridad que tenemos, o que antiguamente había, por lo menos, yo me había comido un poco la autoridad. Yo creo que ya autoridad prácticamente no tienen los profesores, pero bueno, esos son temas que hablaremos otro día. Y bueno, también creo que lo que tendrá que haber será una inteligencia artificial que tenga filtro, porque es que a día de hoy no hay filtro. O sea, sí, lo que ha dicho Pablo es una realidad. Hay gente que habla con la IA ya para todo. Entonces, me siento mal, ¿qué hago? Si yo tiro un problema. Es decir, si estás mal, habla con tu madre, habla con tu colega, habla con alguien y no te vayas a la IA, porque la IA vale para muchas cosas, para muchísimas. Yo en la empresa hoy en día todo me informo ahí, o Claro. no me informo realmente todo, pero que con mucha información o al menos tonterías, ya no me preocupo en decir, ¿dónde puedo buscar? Pues ya la IA te dice la fuente, de dónde te viene, la puedes corroborar. Entonces, es una herramienta muy, muy sencilla de usar ya.